Bueno, este es algo apropiado para nosotros estos días. Señor, agárrame cuando el mundo se parece que se está deshaciendo. Qué apropiado oración para nosotros. Dios, te amamos, te damos gracias que a pesar de todos los retos que enfrentamos, que tú nos amas, tú has demostrado tu amor para nosotros. Y eso es lo que celebramos, que tú dejaste el cielo y venir a la tierra para hacer el milagro más grande que ha sido ah, en la Biblia, que tú, el creador del mundo, veniste a nosotros como un bebé, vivir y morir para que pudiéramos tener vida. Ese tipo de amor es lo que celebramos hoy. Es la manera que nosotros te damos nuestras vidas, te confiamos con todo y te pedimos que pudieras trabajar en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos agarras y nos hablas. Te damos todos los retos de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar mi mensaje. Estamos empezando serie de mensajes que se llama Tenga una Navidad COVID. Pero lo que nosotros vamos a descubrir es que las interrupciones que enfrentamos por el COVID tal vez no es tan raro como nosotros pensamos. Y usted va a entender de lo que estoy hablando. Pero quisiera tomar un momento hablando de algo. Eso es Grayson Kokenauer y Selah, y son recién casados. Y estaban casados en este año de COVID, infamoso. Pero quisiera decirles felicidades a ustedes. Cuando pidió su mano, ese fue increíble. Ustedes fueron novios en high school. Entonces tú decidiste cuando estaban en high school que esa es la mujer para mí y oró sobre eso. Y él empezó y esperaría que pudiera decirlo sin la presencia de su esposa o novia, pero hice la petición después de 3 años. Duró 3 años porque cuando hizo una foto con ella, puso para una persona con un letrero que nunca vio. Entonces, por 3 años, para poner todas esas fotos, y diseñé la caja del anillo. Pues no necesitamos hablar de eso, pero tomó tantos años. Pues no es como algunos chavos que están en la troca que dice, pues, ¿qué piensas? Hemos estado ya, pues. Entonces fue una petición para matrimonio de Hallmark. Pues si tomó tanto tiempo y esfuerzo para planificar la petición, entonces imagino que la boda fue planificado. Entonces tenían algunos problemas antes de COVID con planificar la boda. ¿Qué pasó? Vine a la casa un día y mi mamá está viendo y dice, yo creo que el lugar a donde iba a tener la boda ya no tiene dinero. Entonces ya 3 meses antes de la boda.
Entonces ahora están batallando y no sé si ya habían mandado estas cartas para guardar la fecha. Ya lo habíamos imprimido. Entonces encontraron otro lugar el mismo día. Pero después, ¿qué pasó? Después COVID viene. Entonces su fecha era mayo 28. Ya cuando llegan al 28 ya saben que no puede pasar. Ya en ese punto estábamos limitados en números. Solo pudiera tener 10 o 15 personas. Ya estamos al punto que no sabíamos cuánto tiempo nos iba a afectar. Estábamos esperando que nada más duraba un mes y después ya. Pero ya semanas y semanas después y teníamos que sentar y decir, no creo que vamos a casarnos en esa fecha. Y yo le llamé también y dije, no creo que ese va a pasar. Vamos a tener que cancelarlo. Es muy difícil porque toda mi familia vive en California y por las restricciones de viaje en ese tiempo no iban a poder llegar. Y otras personas por los números limitados no iban a poder llegar tampoco. Y entonces era muy triste pensar que todas las personas importantes en mi vida no iban a poder llegar. Eso es muy dramático para las mujeres porque es algo que sueña toda la vida. Puedo ver que todavía le duele un poquito. Cuando uno recuerda algo, recuerda las emociones que vienen con eso. Y estaba llorando todo el día. Y la manera que mi mamá me crió me dijo, pues, vamos a hacer algo. Entonces, eso es cuando decidimos hacerlo en el backyard. Entonces, hicieron una boda. Versión 2, hicieron otro. Entonces hicieron la boda en el backyard con nada más un poquito de personas. Entonces después tenían otra boda. Eso fue emocionante. Pero yo sabía mientras estaba pensando en la historia de la Navidad que hubiera sido personas en nuestras iglesias que hubiera experimentado un poquito de cómo es ser matrimonio. Pues cada mujer sueña del día que se va a casar. Y entonces Josué estaba prometido a María y sabían que el día de matrimonio iba a venir, pero ya pensando que nunca iba a pasar. Y ese dolor que tú has experimentado, pues podemos hacer una comparación a lo que pasó en Navidad. Entonces, esa estación de Navidad puede ser más cerca a la historia verdadera de Navidad. Entonces, vamos a empezar esta serie que se tenga una Navidad COVID. Básicamente lo que está diciendo es que no tienen ninguna idea cómo va a haber la Navidad. Solo hay 3 semanas, pero no vamos a saber hasta que el día llega. Podemos tener planes, pero sabemos que esos planes pueden cambiar. Y mientras pienso en eso, yo me doy cuenta de que eso era como era en esta historia que celebramos cada año. Justo la historia el cuento de Navidad habla de los planes que iban a tener por todas sus vidas. Y vamos a ver lo que podemos aprender de
lo que pasaron en sus vidas, las interrupciones que ellos han experimentado, lo que nosotros podemos hacer. Entonces, si puede abrir sus Biblias a Lucas capítulo 1. Y hay dos lugares a donde se puede agarrar el narrativo de Navidad. Hay Mateo y Lucas. Y juntos nos da toda la historia. Y entonces el cuento de Mateo, cuando él está escribiendo a judíos. Entonces, de una perspectiva judío. Entonces, pues relata muchos de los detalles de la vida judía. Entonces, y Mateo, tenemos la perspectiva de Mateo, José, a pesar de que no era el padre de Jesús, era el padre legal. Pero Lucas especialmente está escribiendo a los gentiles de esa perspectiva. Entonces lo está viendo también de la perspectiva de María. Nos da profecías. Entonces nos enseña de la genealogía de María, cómo Jesús es relacionado a David. Entonces, en Lucas capítulo 1 aprendimos un poquito de la historia de María y lo que descubrimos es que la vida de María ya iba a ser interrumpido. Y entonces aprendimos de ella cómo manejar esas interrupciones, esos momentos de la vida. Entonces, lo que quiero hacer en este tiempo junto es, quiero ver si podemos ver algunas observaciones. Ya en ese tiempo, en la vida de María, pues ella es muy joven, entre la edad de 12 y 16 años. Entonces, algunas mujeres se casaban a la edad de 12 años. Ya cuando se hicieron mujeres, ya estaban elegibles para ser casadas. Entonces, había una ley que dice que una mujer tenía que tener por lo menos 12 años. Y los hombres, por lo menos 14 años. Entonces, entendemos que el proceso de matrimonio era un poquito diferente. Podemos asumir que era un matrimonio arreglado. Entonces, había un intercambio que había pasado. Eran prometidos. Entonces, eso quiere decir que la familia de José había dado a la familia de María un pago. No habían llegado al punto de juntarse físicamente, pero entonces ya en ese tiempo, con ese intercambio, fueron legalmente casados. Entonces ya José, el hombre en ese caso, empieza a construir una casa en la propiedad de su padre. Entonces ya José empieza a construir la casa a donde vivieran María y José todas sus vidas. Entonces, a pesar de nos había consumido el matrimonio, ya estaban casados legalmente. Entonces ya sabía María el proceso de construcción. Normalmente tomaba un año para construirlo. Entonces ya la fiesta se empieza cuando termina de construir la casa y ya pudiera agarrar su esposa. Entonces María ahora está en ese lugar cuando se está emocionada. La casa ya está construida. Entonces ya ese momento está llegando. Mis amigas están conmigo. Todos van a estar en la calle y un desfile va a llegar.
Entonces, toda la familia va a venir. Entonces, es el punto más bello de la vida de cada mujer. Y en medio de todo eso, que dice la Biblia que un ángel le aparece. Y con versículo 26, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen, probablemente ese fue un lugar con recursos limitados. Entonces estaba en el área que se llama Galileo y habían muchos gentiles viviendo ahí y un judío viviendo a donde viven los gentiles. Ese no fue el lugar bueno para vivir, pero el ángel aparece a una persona. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Y ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder eso?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño va a nacer, lo llamará Hijo de Dios. También su parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces eso cambió todo. Entonces eso es lo que esperaba tanto, nunca pasó. Entonces, ¿cómo podemos manejar con esos cambios que están interrumpiendo nuestras vidas? Entonces, tal vez el mero selección de María, él sabía que pudiera manejar con ese tipo de interrupción. Entonces, yo creo que podemos aprender de ella. Entonces, 4 cosas que puedo ver en este texto sobre María, que podemos reconocer que si tenemos esas 4 cosas en nuestras vidas, podemos navegar los retos que enfrentamos ahora y el cambio y el reto que vamos a enfrentar en el futuro. Entonces yo veo 4 cosas que la hace diferente María. Yo creo que la razón por qué pudiera manejar con esos tiempos tan buenas es porque simplemente estaba dispuesta a Dios. Entonces yo creo que eso fue la razón por qué era escogida en el primer lugar. No sabemos mucho de ella. Como ya vimos, es de un pueblo chiquito, no una ciudad favorecida, con recursos limitados, con muchos gentiles no favorecidos. Entonces, pero el saludo del ángel es favorecida. Dios te ha escogido a ti. Entonces, lo que yo veo en este texto es que María es el recipiente de la gracia de Dios igualmente como nosotros, no una dispensadora de la gracia de Dios. Algunas personas han visto a María en tal luz que han cambiado quién es María, alguien que dispensa la gracia, pero nunca en la Biblia se ve como una persona que dispensa la gloria. Es alguien que recibe la gracia igual como nosotros. Entonces, tal vez le escogió Dios porque estaba dispuesta, porque tenía un corazón abierta y disponibilidad para escuchar el Espíritu Santo en ese momento. Su vida estaba abierta a Dios.
¿Sabe lo que yo he descubierto? Que Dios no está interesado tanto en nuestra capacidad, pero nuestra disponibilidad. Entonces yo he conocido personas que piensan que no pueden ser usados. Yo no tengo destrezas, no, y Dios nunca me usará pero Dios no le importa cuál es su capacidad, solo quiere saber de su disponibilidad. Y cuando el mundo se cierre, tú no lo haces. No cierres el corazón cuando el mundo se cierre. Cuando planes no van a nuestra manera, entonces es una oportunidad para decir, yo no lo vi viniendo, pero tú estás listo para hacer algo en mi vida. Entonces, cuando estábamos viendo todo eso como iglesia, dice, van a cerrar la iglesia. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Sabes qué? Lo que me disfruté mucho es trabajando con todo lo que estaban trabajando en la iglesia. Cuando el mundo se cerró, nunca cerramos y eso es cuando la creatividad empezó. Y eso es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Podemos alcanzar a personas que nunca hemos podido alcanzar. Entonces, a través de ese pánico, lo que hicimos fue porque abrimos nuestros corazones y preguntamos a Dios, Dios, ¿qué quieres que hagamos? Entonces dijimos, pues Tarrant Area Food Bank, la dispensa de comida, necesita a dónde dispensar. Entonces planificamos. Entonces hicimos una dispensa de comida en nuestra iglesia. Y nosotros pedimos a ustedes a ser voluntarios. Empezamos a dar comida cada semana. Y lo que me hace maravillado es que nos dio comida que de repente pudiéramos dar en el nombre de Jesús. De repente vimos, sí, podemos agarrarle esa comida y dar a otras personas en el nombre de Jesús y decirles que Dios les ama y contarles sobre el amor de Jesús. Entonces, el pastor de misiones dijo, ¿y qué si nada más oramos para los carros que están yendo por la línea? Entonces dijimos, si quieres oración, puedes ir a este lado. Entonces teníamos líneas múltiples de personas solo para orar, porque muchos pidieron oración. Y muchas personas hablando en otros idiomas, en árabe, en español, en inglés. Nosotros no cerramos, abrimos nuestros corazones y dijimos, Dios, tal vez hay algo que tú quieres hacer. No cierras tu corazón cuando el mundo se cierre, cuando tus planes no se hacen, cuando las cosas no pasen como tú piensas de que deben de pasar. No te cierres, seas abierto a lo que sea que Dios quiere hacer en tu vida. Y a veces esa interrupción en nuestras vidas ofrecen la oportunidad más grande en nuestras vidas. Entonces tenemos esperanza. Entonces María era humilde. No tenía una actitud de que le merecía todo eso. Y entonces la manera que Lucas dice, es que el ángel le viene. De repente a un ángel le dice, no tengas miedo, dice, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. Y esa palabra es muy interesante, favor, y quiere decir, cuando dice María se perturbó, que era muy como turbada, como confundida. María estaba confundida sobre ese saludo. Estaba confundida que estaba saludando a ella como una favorecida. Entonces eso está extraño, dice ella. Eso no pasa todos los días. Está grandísimo.
Entonces me dices, salve, favorecida. Pero su primer pensamiento es, creo que tienes la equivocada. Tienes la dirección equivocada. Yo soy María. Y no, tú no sabes quién soy yo. ¿Cómo sería que un Dios santo viniera a mí? Yo soy nada. No, ella estaba sentada ahí y estaba confundida. ¿Por qué Dios me diera a mí favor? Soy la última persona. Escuchan, algunas de ustedes se sienten así. La última persona que pudiera hacer una diferencia, pero eso es lo que emociona al Espíritu Santo. Se empieza a decir, ok, ya estás en un lugar a donde te puedo usar. Cuando tú tienes una actitud que Dios, tú debes de usarme, mira todas las cosas que puedo hacer, no le puede usar, pero es a la persona con un corazón humilde. Yo no sé, es una persona que dice, yo no sé si me puede usar, pero aquí estoy. No, entonces el ángel entonces dijo, pues no, tú eres el correcto. Te voy a enseñar lo que Dios va a hacer. Tú vas a estar embarazada y tener un bebé. Entonces dice a María eso. Eh, ella sabe cómo hacen los bebés. Entonces eso es lo que está pensando. Ok. Entonces tú estás diciendo, después de José y yo estamos juntos, vamos a tener un bebé y eso será este hijo. Dice, no, antes de que llegan a estar juntos. Y dice, espera, yo nunca he estado con un hombre. Entonces, esa es la manera que llegan los niños al mundo, un hombre y mujer vienen juntos. Eso no puede pasar. Si puedo explicar, se puede parar el tiempo, ese no es parte, ese es otro sermón. Entonces nos enseña que a pesar con la humildad, está bien a preguntar a Dios. Cuando no entiende algo, pues pide la claridad. Entonces, más temprano, Zacarías había preguntado algo porque estaban dudando a Dios. Entonces, María nada más está diciendo, ¿cómo va a pasar eso? Yo te creo, pero no sé cómo lo vas a hacer. Me gustaría tener un ángel que aparece a mi casa y que le pudiera hacer muchas preguntas. No tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos cuando la vida se deshace y queremos hacer preguntas? Hay tres cosas que puedes hacer para buscar más profundo en esos momentos que estás confundido. Primero es la palabra de Dios. La manera principal que Dios nos habla es a través de su palabra. Y todos los días no puedes leer todo un capítulo, nada más un párrafo. Entonces ya cuando terminas, empiezas de nuevo. Si esperas hasta que tengas una pregunta para leer la Biblia, nunca vas a encontrarla. Yo he visto desde que leyendo la Biblia diariamente que yo encuentro las respuestas. 3 días de ahora leo el siguiente versículo simplemente porque es el siguiente versículo, pero ya encuentro la respuesta. Sabía Dios que iba a estar en ese versículo y de repente se sale como resalta ese versículo de las páginas y nunca hubiera encontrado ese versículo, pero lo más tiempo que pasamos con Dios, lo más que nos habla y rápidamente. ¿Cómo se agarra claridad de Dios? Oración.
todos mis planes han sido interrumpidos. Yo no sé cómo puedes usarme, pero quiero que me usas, Dios. En Dios da claridad. Y la tercera manera que Dios nos da claridad es a través de consejo. Personas adentro del cuerpo de Dios que están caminando conmigo, ayúdame a navegar esto. Entonces, en el cuerpo de Cristo tenemos familia y personas que nos hablan nuestras vidas con los retos por cual ellos han pasado, nos puede aconsejar. Y ahora regresamos a la historia. Entonces, ¿qué son las dos cosas que era dispuesta, humilde? Y tercera, en todos los retos en la vida había recordado de la fidelidad de Dios. Entonces el ángel dice, yo sé que eso es difícil entender y no lo puedes entender y que tú vas a batallar, pero la cosa que tienes que hacer es recordar que Dios es fiel. Entonces le da un señal. Dice, tu prima Elizabeth, la que estaba estéril, ya está 6 meses embarazada con un niño. Eso es imposible. Pero no es imposible con Dios. Dios es fiel. Tú lo puedes confiar. Y en esos tiempos cuando tú preguntas dónde está y cómo va a hacer las cosas y estoy en una situación difícil y no hay salida, tú puedes confiar en el Dios que es fiel. Fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, esa historia nos habla de un Dios fiel. Y entonces así María pudiera conquistar una situación tras otro, ya recordando ese momento. Y el que creyó ese momento es un Dios que está a cargo. Entonces necesitamos poder recordar la fidelidad de Dios. Y cuarto, último, entonces solo toma el siguiente paso. No te paras cuando el mundo se pare, sigue caminando. Entonces Ángel dice, eso es la verdad, no sé qué vas a hacer con eso. Pues dice, lo que sea que Dios va a hacer, yo no entiendo, pero ok, adelante. Y lo que me encanta de María es que no tomó un brinco de fe. Ese es algo muy importante para recordar. María no pudiera ver todo en la escalera y ni tú lo puedes hacer. Y algunas tienen mucho miedo, quieren ver todo antes de que hagan el primer paso. Tú no vas a saber. El paso de fe es un paso detrás de otro. Y no voy a tomar el siguiente paso hasta que lo veo. Y no voy a hacer el otro paso hasta que lo veo. Y entonces hoy algunas se han estado pateando con un paso de fe por mucho tiempo. Y hay muchas experiencias y muchas excusas porque no lo ha tomado. Pero hoy Dios te está diciendo, es tiempo para tomar el paso. Algunos nunca han aceptado a Jesús como su Salvador. Y entonces la Biblia dice que si tú crees que es el Señor, tú serás salvo. Si tú reconoces que tú eres un pecador, dices, Dios, yo quiero que era nacido de un virgen.
y que viniste para salvarme de mis pecados y porque yo creo eso, voy a tomar ese paso de fe. Invitar a Dios ser el Salvador de mi vida. Entonces me humillo y hay muchas excusas que he dado de por qué no he llegado hasta aquí. Entonces tal vez el paso de fe es que algunos de ustedes han cerrado. Mucho ha pasado de manera que nunca había imaginado. ¿Y dónde está Dios en medio de eso? Y tú has cerrado y Dios te está diciendo, no cierras tu corazón. Y entonces Dios dice, no estoy restringido por eso. Y por algunas de ustedes el paso de fe es ser disponible para decir sí. Entonces la cuestión para ustedes es, tú dirás sí. Oramos. Padre, las preguntas que hacemos, tu Espíritu Santo ha trabajado en corazones en todo ese cuarto para tomar un paso. Y tenemos muchas excusas, pero básicamente necesitamos hacer una decisión hoy. Vamos a decir sí o no. Tú estás pidiendo a algunos abrir sus corazones. Hay muchas preguntas que no sabemos la respuesta, pero sabemos que tú eres fiel. Entonces nos humillemos antes de ti para tomar ese paso. Yo oro porque hay muchas personas yo oro que sea muchas personas que oraran hoy, que pueden confesar que son pecadores, que no merecen el cielo. Pero yo creo que Jesús, tú eres perfecto y sin mancha, y eres el sacrificio perfecto para mis pecados. Entonces yo te pido para perdonarme de mi pecado y yo acepto tu perdón. Yo lo recibo por fe y te doy gracias que puedo recibirte como el Señor de mi vida. Te doy mi vida. Y mientras lo hago ahora, en todo ese planeta, si pudieran hacer esa decisión. Gracias, Señor, que tú reconoces nuestra deficiencia. Para los que ya te conocen, que eso sería el día que toman ese paso de fe, porque hay mucha incertidumbre en la vida. Pero podemos tener certidumbre de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues si tú ya hiciste esa decisión, yo quiero pedirte algo difícil para hacer. Si pudiera mandar un correo electrónico a southcliff.com y solamente decirme que hoy yo hice esa oración. Y podemos explicarte qué quiere decir ser un seguidor de Cristo. Estamos tan agradecidos que han estado aquí hoy. Siempre ese punto de nuestro servicio le recordamos que hacemos una ofrenda para que tú puedas regresar el beneficio, y hemos visto a Dios hacer cosas maravillosas y yo les animo a que sigan dando mientras continuamos abriendo nuestros corazones para hacer un impacto en todo el mundo. Realmente en función de todo lo que dan va a los salarios a los que están sirviendo a Dios en todo el mundo. Entonces, ¿tú dónde estás? Si está aquí, entonces lo voy a hacer yo. Vamos a reconocer que todo lo que damos da a nuestra misión y esfuerzo de misiones. Pero en Navidad hacemos la ofrenda
de misiones internacionales. Entonces vamos a ver un video. Todos tenemos vidas muy ocupadas, pero si pudiéramos parar y tener una vista más alta, ya ahora podemos ver, tenemos un visión común para compartir a Cristo a las personas que nunca lo han escuchado, a los fines del mundo donde no tienen acceso a escuchar la palabra. Orando que la gracia de Dios será conocido. Damos consuelo a los que están muriendo y los que están sin casa. Estamos esperando hacer mucho más juntos que podemos hacer solos. Eso es nuestro esfuerzo común juntos. Y eso es lo que ustedes hacen cada semana, transformando vidas, porque una porción de todo lo que da va para financiar a 3,000 misioneros en todo el mundo. Entonces, cada año le damos más dinero porque hay ciertas necesidades que no son cubiertos por el presupuesto. Entonces, cada año nosotros juntamos con todos las otras iglesias bautistas para dar a esos misioneros y va directamente a ellos. Entonces, si tú quieres dar, puede darlo a esa ofrenda. Si está usando un sobre, puede marcar misiones o pueden ir en línea o puede textear para dar su ofrenda. Entonces, les animo que piensen en eso, que lo añadan a su lista de Navidad de ese año. Entonces, Dios, eres tan bueno para amarnos y proveer por nosotros y gracias por darnos la oportunidad para ver esta historia de Navidad, para ver las cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.